Buenas noches, mi nombre es César Augusto Quimbay, pertenezco al grupo número 138 del curso de Inferencia Estadística. En este video explicaré brevemente cómo se desarrolló el ejercicio de la fase número 2, pero antes de esto quiero dar una breve explicación de cómo resolvimos la sugerencia por nuestro tutor correspondiente al ejercicio de la fase número 1, donde nos quedó mal calculada la proporción. Bueno, para hallar la proporción, lo que primero debíamos hacer era elegir una categoría de la variable motivo que estaba en un rango de 1 a 5 para calcular la proporción. Después de nosotros elegimos la categoría 5. Después de esto lo que teníamos que hacer era utilizar la función contar sí y elegir de la población la columna de la variable motivo para calcular cuántas personas o cuántas de las personas que fueron encuestadas cumplían con dicha categoría. Entonces esto nos arrojó un resultado de 198. De este resultado debíamos hallar la proporción. Entonces lo que teníamos que hacer era coger este número de personas encuestadas y dividirlo por el tamaño de la población total encuestada, que fueron 1000 personas, para que nos arrojara el tamaño de la proporción. Y para hallar Q lo que teníamos que hacer es a uno quitarle el valor de la proporción para pues que nos diera Q. Entonces en ese sentido ya nos cambia totalmente el tamaño de la muestra por 349.65, que será el tamaño de muestra que utilizaremos en el desarrollo del ejercicio de la fase número 2. Bueno, ya acá en el ejercicio de la fase número 2 pues lo que teníamos que hacer era pues primero hacer una portada. Primero que todo deberíamos elegir una variable. Yo elegí acá la variable de consumo de kilobytes para el desarrollo de encontrar el intervalo de confianza para la media. Bueno, para hallar esta variable y para hallar el intervalo de confianza en la media, pues utilizamos la n, que es el tamaño de la población, la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, el promedio, que lo hallamos utilizando la función de Excel promedio y seleccionando dentro del tipo de muestreo la columna que es el consumo de kilobyte, de allí sacamos el promedio. La desviación, que la hallamos utilizando la función de Excel desves.m y seleccionando acá también de la tabla tipo de muestreo la columna de consumo para hallar la desviación. La significancia, pues vamos a trabajar con el 3% y el valor de z pues lo hallamos utilizando nuevamente la misma fórmula, distance normal punto stand inverter. Entonces 1 menos la significancia sobre 2. Allí hallamos el valor de z. Bueno, para hallar entonces el límite inferior y el límite superior, utilizamos la fórmula del intervalo de confianza para poblaciones finitas, que es x más z, entonces que es el promedio más el valor de z por la desviación sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces utilizamos acá la fórmula en Excel para hallar esto y nos da que el límite inferior tiene un valor de 1.357.679.28 kilobytes, y el límite superior, que ya acá lo único que le cambia es el signo, este de acá. Entonces en el límite inferior utilizamos el signo menos, en el límite superior utilizamos el signo más. Nos da 1.565.295.69. Bueno, después de esto, lo que queremos hallar es el radio para verificar que el límite calculado, el límite inferior y el límite superior sea el correcto. Entonces el radio lo hallamos utilizando la función de Excel intervalo.confianza.normal. Entonces lo que hacemos es
coger la significancia, la desviación y el tamaño de la muestra. Y ahí nos arroja un valor de 103.000.94. Este radio, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros al sumarle y al restarle al límite inferior y al límite superior hallado nos debe coincidir con el promedio. Vamos a utilizar acá esta fórmula acá de Excel. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Entonces vamos a coger el límite inferior y le vamos a sumar el radio y nos damos cuenta que nos da aproximadamente muy cerca. Ahora lo que vamos a hacer es coger el límite superior y le vamos a quitar el radio y nos damos cuenta que está dentro del rango más o menos lo que nos da el promedio. Entonces así es como verificamos si la fórmula nos quedó bien. Bueno, después de esto debíamos escoger otra variable para encontrar el intervalo de confianza de la proporción. Entonces nuevamente lo que hacemos es coger el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, elegir una categoría de la variable que estamos escogiendo. En este caso yo escogí satisfacción y las categorías de esta variable oscilaban entre 1 y 5. Yo escogí para mi muestra 5, pues para calcular, para hallar el intervalo de confianza de la proporción. Entonces, después de tener ya elegida la categoría, lo que hago es utilizar para hallar la proporción nuevamente la función de Excel contar si. Entonces vengo acá al tipo de muestreo, selecciono, selecciono la variable satisfacción y en el rango de desde 1 hasta 349. Entonces lo que hago acá es seleccionarla y aquí esta variable, después de darle contar, si vamos a ver cuántas personas encuestadas cumplen con la categoría de satisfacción 5. ¿Sí? Y ese valor que nos dé lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra. Entonces acá nos da que un 20.88 cumple y entonces por ende el valor de Q que va a ser el restante nos da un valor de 79.12. Con la significancia vamos a trabajar nuevamente el 3%, vayamos al valor de Z que es lo mismo para el intervalo de confianza de la media. Entonces utilizamos la función de Excel distrito normal punto estándar invertido. Entonces a 1 le quitamos la significancia y lo dividimos sobre 2. Bueno, entonces ahorita para hallar el número inferior y el límite superior vamos a utilizar la fórmula para hallar el intervalo de confianza proporcional. Entonces esta fórmula nos dice que vamos a coger la proporción, le vamos a sumar o le vamos a restar dependiendo si el límite inferior o límite superior. Le vamos a restar el valor de Z por la raíz cuadrada de la proporción por Q sobre el tamaño de la muestra. Y a esto lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Entonces utilizamos acá la fórmula de Excel para hallar el límite inferior, entonces que es igual, entonces a. Entonces para hallar el límite inferior utilizamos el signo menos como lo podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos los valores. Entonces ¿qué decimos? Que la proporción o el límite inferior, entonces, esto es igual a la proporción menos el valor de Z por la raíz cuadrada de la proporción por Q sobre el tamaño de la muestra por la raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la población menos 1. O sea que en el límite inferior nos da 17,7 y en el límite superior, entonces lo que hacemos es cambiar el menos por más para hallar la proporción.
Entonces, esto en cuanto al desarrollo de esta actividad. Entonces debíamos, entonces, después de hallar los dos intervalos, el intervalo de confianza para la media y el intervalo de confianza para la proporción, debemos realizar el video y realizar la referencia. Bueno, eso es todo. Espero pues que hayan entendido cómo hallamos el intervalo de confianza para la media y el intervalo de confianza para la proporción. Muchísimas gracias.